Hermanos amados, amadas, vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia. Trajo su Biblia, ¿verdad? No olvide, ¿cierto? Su Biblia. Génesis, capítulo 12. Vamos a estar revisando. ¿Se acuerda que la semana pasada planteamos un poco? Vamos a comenzar a revisar la vida de Abraham. Este varón que es considerado o llamado el padre de la fe. Y estuvimos revisando la semana pasada el capítulo 12, del verso 1 al 9. Estuvimos hablando del llamamiento que se le hizo a Abraham, cómo él avanzó. Estuvimos revisando cada uno de los pasos que dio en aquel momento, los altares que construyó cuando llegó a la tierra de Canaán. Hoy nos vamos a trasladar al verso 10 hasta el 20, capítulo 12, del verso 10 al 20, y luego vamos a leer los primeros 4 versos del capítulo 13, que sería la base para el mensaje del día de hoy. Leemos entonces, dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Este es el texto bíblico que vamos a estar revisando para compartir el mensaje en el día de hoy. Abraham, como decía, reconocido por su fe, vemos a este hombre ahora en Egipto. Abraham en Egipto. Recordando, hermanos, un poco la historia, Abraham debía dejar la casa de su padre y salir a Canaán. Salió él con su padre Taré, ¿verdad? Con su esposa Sarai y su sobrino Lot, hijo de su hermano. Pero en esta salida, ¿qué pasó con Abraham? Se quedó atascado, ¿a dónde? En Harán. Acuérdense que la meta o el lugar era Canaán. Pero en este recorrido se quedan en Harán. Harán era una ciudad que estaba prácticamente en el medio, ¿cierto? En el centro del lugar a donde él iba. Y era el último lugar de la vida civilizada, antes de internarse definitivamente en el desierto arábigo. Esta ciudad estaba ubicada en una de las grandes rutas de las caravanas que iban al oriente, hacia Damasco y hacia Egipto. Era considerado también un lugar estratégico, y considerar además que aquel lugar se adoraba a la diosa y al dios Luna, ¿verdad? Eran dioses paganos, eran dioses que no son dioses, ¿verdad? Son dioses creados por el hombre, ¿verdad? No como el Dios verdadero.
Ahora bien, nos encontramos que Abraham sale de su tierra, pero se queda en esta ciudad, en Harán, ¿verdad? Se queda detenido. Fíjese usted que Abraham pudo sentirse satisfecho en Harán, pero una vez más Dios se aparece. Dios una vez más aparece en escena, ¿verdad? Y el texto nos dice, anterior, nos dice que el papá de Abraham, Taré, muere y Abraham emprende nuevamente el camino hacia la tierra prometida. La palabra o el nombre Taré significa estación, paradero, retraso o demora. Así se traduce, ¿verdad? El nombre Taré. Y solo Dios conoce, fíjese usted, mire, solo Dios conoce la multitud de los cristianos que han salido de Ur, camino a Canaán, para quedarse detenidos en Harán. Fíjese que el Señor nos llamó para salir, ¿verdad?, de Ur, para salir de, en este caso, Ur representa un lugar de desconocimiento, de ignorancia. Ellos vivían en aquel lugar adorando bajo la dirección de estos dioses, pero Dios los llamó. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dios llamó a Abraham para salir del paganismo. ¿Lo llamó porque era mejor? No, hermano. Lo llamó porque la gracia de Dios no busca méritos. No había mérito en Abraham como no había mérito en nosotros para ser llamados en Cristo. Y el Señor nos llamó para salir. Pero algunos en este camino, hermanos, nos hemos quedado detenidos en Harán. Ahí nos quedamos detenidos. Salimos, nos gozamos en Cristo, pero en el poco avance, ahí nos detuvimos. Ahí nos quedamos detenidos. Fíjese usted, este es un reflejo de lo que le ocurre a muchos cristianos. Tienen el gozo, la alegría del llamamiento, soy salvo en Cristo, pero avanzamos un poco y nos quedamos detenidos en Harán. Todavía sin poder lograr todas las promesas que tenemos en Cristo, de seguir avanzando de una vida de fe. Si seguimos el texto, entonces Abraham sale de Harán y entra en la tierra prometida y establece su campamento, ¿verdad?, cerca de Siquem. Dios se manifiesta de nuevo y debemos notar que cuando estaba en Ur, el Señor solo le había prometido que le iba a mostrar una tierra. Le iba a mostrar una tierra. Pero ahora añade las siguientes palabras. En el 12:7 está esto y dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham ahí, hermanos? Ahí hace su primer altar. Ahí Abraham hace su primer altar. ¿Qué es un altar, hermanos, si no es un lugar de adoración? Más que, como decíamos anteriormente, era algo hecho en tierra, porque una de las condiciones del altar era que tenía que ser hecho en tierra. Hermanos, lejos de Dios querer enredarnos con muchas cosas difíciles, Dios pone las cosas sencillas porque Él quiere comunión con el hombre. Más allá de lo externo, más allá de grandes templos, más allá de lujosos templos, lo que Dios quiere es una relación honesta y sincera delante de Él. Adoración genuina que sale de nuestros verdaderos corazones. Fíjese usted que Abraham hace aquí o construye su primer altar. Recordar ese altar de adoración, le serviría a Abraham recordar la promesa y la protección de su Dios. La promesa y la protección de Dios. El altar era un altar de adoración. Cada altar, hermanos, cada altar era un testimonio del amor y la lealtad de Dios para él. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, como cuando cantábamos hace un rato atrás, porque bueno, Dios es bueno. Y nosotros no construimos altares físicos ni con piedras ni nada, sino que nuestra vida va levantando altares reconociendo que hay un Dios que nos ama, reconociendo que hay un Dios que nos protege, reconociendo que hay un Dios que tiene providencia, o es el Dios de la providencia, ¿verdad? La providencia, cómo Él nos sustenta en todas nuestras necesidades. Vemos que ahí en aquel lugar, hermanos, construye el primer altar, después se traslada a Betel, lugar que significa, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Betel, casa de Dios, y es donde después sucede algo especial, la visión que tiene Jacob. ¿Se acuerda usted? ¿Cierto? La visión de Jacob, donde ve una escalera, ¿verdad?, que está de la tierra al cielo y suben y descienden ángeles, ¿verdad?, en aquel lugar. Bueno, tiene toda una connotación eso. Y bueno,
Ahí en Betel, Abraham edifica su segundo altar al Señor. ¿Sabe que cada altar que construía Abraham era un testimonio público de la fe que había en este hombre, en el Dios único y verdadero? Un Dios que escuchaba sus oraciones, un Dios que le guiaba. Hasta este momento, hermanas y hermanos, Abraham había obedecido a Dios y había vivido victoriosamente en la tierra prometida. Pero aquí viene lo bueno, hermanos. Porque en el verso 10 nos encontramos que aparece la prueba. Abraham, hombre de fe, lo reconocemos todos, ¿verdad? Dijimos que no hay hombre del Antiguo Testamento que se registre más veces en el Nuevo Testamento, reconocido por su fe. ¿Qué queremos ver, hermano? ¿Qué queremos ver? Queremos ver la vida de Abraham y cómo quizás las debilidades, que todos las podemos tener, porque aquí tampoco quiero citar este pasaje como para que le demos rienda suelta, que somos débiles y que vamos a fallar. Queremos ver cómo este hombre reconocido por su fe falla, hermanos, porque la fe también puede fallar, ¿o no es así? La fe también puede fallar. Y queremos ver cuál fue el error que cometió Abraham para que nosotros, porque estas lecciones están, para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. ¿Amén? Esa es la idea. Y vemos entonces, aparece la prueba, en el verso 10 dice, 12:10, entonces, hubo entonces hambre en la tierra. Había hambre en el lugar donde Dios había llamado a Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Dejó Palestina y se marchó a la tierra de Egipto. Fíjese usted que esta es la primera mención que se hace de Egipto en las Escrituras. Y Egipto aparece aquí en la Biblia como un tipo del mundo, un ejemplo de la dependencia y de la ayuda en los recursos humanos, en vez de la confianza y la dependencia en el Señor. Abraham había sido llamado por Dios, entregado instrucciones por Dios, pero Abraham, en ese momento, este hombre de fe, entró en la duda. Hubo una necesidad y en vez de haber confiado y dependido del Señor, ¿qué hace? Toma su propia decisión y empieza a avanzar a Egipto. Y ahí tenemos, hermanos, el primer conflicto que se nos produce cuando aparece la prueba. Es de nosotros como cristianos ir a buscar las soluciones a Egipto, que es el mundo en este caso. Ahí es donde debemos tener cuidado. Fíjese usted, busque Isaías capítulo 31, Isaías 31:1, y quiero que, hermanos, todos tomemos conciencia de esto, desde los más jovencitos hasta los mayores, ¿verdad? En lo que significa, porque pruebas van a venir, hermanos, dificultades pueden venir sobre nuestra vida, pueden venir, sí, está claro. El tema es cómo nosotros vamos a enfrentar esa prueba. Isaías 31:1 dice, el Señor ha advertido, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. ¿Y qué dice? Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hermanos, que no se nos olvide. Y más que una amenaza, más que yo siento esto, más que una amenaza, es que Dios me dice, confía en mí. El Señor nos dice que confiemos en Él. Y Él nos va a ayudar a sobrellevar. Él va a hacer la provisión. Él, hermanos, Él prometió que no nos iba a abandonar. Abraham salió de Ur con promesa. Que nosotros mismos hemos salido del mundo también con promesas, ¿o no es así? Entonces, hermanos, amados, confiemos y dependamos del Señor. Ay de los que descienden a Egipto, ay de los que buscan soluciones en las cosas del mundo. Ay en aquellos que dicen, no, es que Él es sabio, Él tiene sabiduría, Él tiene dinero, Él me puede ayudar, Él tiene los recursos. Hermano, confía primero en tu Dios, en el Santo de Israel, en el Dios del cielo y de la tierra. Y si Él estima conveniente, va a usar los recursos del que tiene más dinero, va a usar la sabiduría, pero Él primero. Amén. Él primero. Él es el soberano y va a usar lo que estime conveniente para bendecir a sus hijos. Él va a usar lo que estime conveniente para bendecir a sus hijos. En el mundo espiritual de nuestra existencia cristiana, mire usted, en el mundo espiritual,
Pero así también como en el mundo natural, los cambios en nuestra vida pueden venir repentinamente. Sin ir más lejos, la semana pasada, mi hermano Juan, preparándose para ministrar la alabanza, surge un imprevisto en su salud y todo lo que estaba listo para llevar a cabo se detiene y cambian los planes. Hermanos, así es la vida. Así es esta situación mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Pero eso no significa que el Señor haya encogido su brazo ni haya cerrado su mano. Sus brazos están extendidos y sus manos abiertas para sustentarnos. Por tanto, no temáis. No temáis, no temamos, hermanos, si somos sus hijos. Y Él jamás y nunca pierde el control de ninguna situación. Es más, y esto lo vuelvo a repetir, si Satanás quisiera tocar nuestro cuerpo, le tiene que pedir permiso al Señor. Amén. Y si Dios permite, Dios también me va a guardar. Hermano, convicción, nada pasa sin que Dios lo permita. Amén. Él es soberano y bajo esa convicción debemos mover nuestras vidas. Debemos descansar, hermanos, descansemos en sus brazos. Ahora bien, ¿quién hubiera pensado que un hombre con la fe de Abraham se hubiera vuelto a un lado a la primera situación difícil que se puso? ¿Quién hubiera pensado? ¿Se imaginó usted esta situación? En su lectura se había dado cuenta que Dios le había prometido bendecirlo en la tierra de Canaán. Y él, al ver con sus ojos la situación que había, decide él tomar una decisión. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, hermanos? ¿Cuántas veces Dios ha prometido sustentar nuestras necesidades, y nosotros empezamos a buscar, ¿y cómo solucionar? Y busco aquí, busco acá, en vez de buscar en Él? Mire, y aquí hay algo muy importante que debemos tener establecido en nuestro corazón. En nuestro mejor y más fuerte momento, en las alturas espirituales que estamos, hermanos, estamos en peligro de tropezar. Mire lo que estoy diciendo. No nos jactemos cuando estamos en las alturas espirituales. Mi relación con Dios, lo amo, bendito sea el Señor. Manténgase en esa relación, pero siempre dependiendo de Él, guardado por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, lo que Dios necesita para guardarnos es fe. ¿Me escuchó bien, verdad? Dios nos guarda por medio de la fe. ¿Y qué significa eso? De que yo mantengo en medio de las circunstancias difíciles, yo mantengo mi convicción de que Él no me abandona. Y cuando yo tengo esa convicción, cuando yo vivo confiado de cada situación que me apremia, de cada situación que viene sobre mi vida, yo me mantengo en fe. Y yo sé que Él me va a sustentar y que Él me va a guardar. Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjese usted, mi vida, Dios me guarda mi vida cuando yo le manifiesto mi fe. ¿Usted confía también en el Señor? ¿Somos hombres y mujeres de fe? Amén. Me muevo en base a esa convicción, porque sabe si allá, mire, lo único que Dios le pidió a Abraham, obediencia y fe. O fe y obediencia. Mejor dicho, está así. Dios llama a Abraham y le pide fe, que le crea. Y luego, la fe va acompañada ¿con qué? Es indudable. Si hay fe, hay obediencia. Y eso es lo que el Señor espera también de nosotros. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Así que, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. La humildad, hermanos, en cuanto a qué bueno es sentirse o estar en comunión con el Señor. Qué delicioso para nuestra alma sentirnos fuertes, hermanos, sentirnos con gozo en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, pero siempre entendiendo que su fortaleza no está en usted, su fortaleza está en Él. Y que Él es el que le guarda cuando usted manifiesta su convicción. Cuando podemos ver a Abraham
Abraham, con toda la fe, aún así entró en duda, aún así entró en conflicto y decide, en vez de esperar la bendición de Dios, parte a Egipto. Entonces, hermanos, lo primero que nos encontramos es con la prueba. La prueba, hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Y Abraham descendió a Egipto. Quizás Abraham, y esto es un pensamiento, una reflexión, como un santo inmaduro, no tenía idea que las circunstancias adversas, las pruebas o las cosas difíciles eran parte del currículum de Dios en la escuela de la fe. Hermanos, si tuviéramos que presentar un currículum delante de Dios, ¿saben lo que Dios espera? Fe, 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 fe. ¿O no es así? Hermano, fe. Dios espera fe. Pero para que haya fe o para que la fe pueda ir creciendo, la fe tiene que ser probada, que es lo que no nos gusta, pues hermanos. ¿Nos gusta que nos prueben la fe o no? No queremos la prueba. No queremos la prueba. Pero la fe, para que pueda crecer, hermano, mire, Abraham, no me cabe duda que Abraham creía en Dios. Sí, por supuesto, pero ¿cuánto conocía de Él? Poco. Se movió por fe, Dios lo llamó, pero ¿cuánto conocía a Dios? No conocía, sabía poco de Él. Él podía haber pensado que el Dios que lo había llamado no era capaz de controlar la naturaleza. A lo mejor él dijo, bueno, este Dios que me llama, a lo mejor no es el Dios de las lluvias y las cosechas, por lo tanto voy a tener que buscar en otro lado. ¿Y por qué, hermano? Por falta de conocerle. Conocerle. Usted puede creer en Dios, pero conocer a Dios es distinto. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de las experiencias que tenemos con Él. Cuando manifestamos nuestra fe y Dios manifiesta su gracia, su providencia sobre nuestra vida. Egipto para Abraham parecía ser una solución lógica para su vida o para el problema en aquel momento. Después de todo, Dios le dijo que avanzara hacia adelante y él no conocía a dónde iba. Así que lo más probable es que él avanzara y pudiera llegar hasta el sur, hasta Egipto. Ahora, por otro lado, Egipto era menos susceptible a las hambrunas, al igual que Ur. ¿Por qué? Porque Ur, y tanto Ur como Egipto tenían ríos, ¿verdad? Sus afluentes regaban, no tenían problemas de cosecha. En Egipto estaba el Nilo y en Ur, una de las partes de Ur, la cubría el río Eufrates, ¿verdad? No había el problema y por lo tanto era un muy buen lugar ir a esa zona. Ambas tierras, tanto Ur como Egipto, sus tierras eran menos dependientes de las lluvias como la tierra de Canaán. La agricultura en la tierra de Canaán era un asunto mucho más de fe. Había que considerar la provisión de Dios para lo que se iba a dar en aquella tierra. Entonces, hermanos amados, hubo hambre en la tierra. ¿Y qué pasó para Abraham? Se produjo la prueba en su vida. Una prueba tremenda en su convicción y en su fe. Dígame usted si uno dice, pero si ahora estoy en Cristo, si Dios me llamó, ¿por qué aparece la prueba? ¿Por qué aparecen las dificultades? Si pareciera ser, y muchos han predicado por aquí, ven a Cristo, o por ahí me han dicho, ven a Cristo porque en Cristo se acabaron los problemas. ¿Es verdad eso, hermanos? Que es muy distinto a que el Señor nos va a sustentar, o más bien dicho, primero, lo primero que hace Cristo, y lo principal es que nos justifica delante del Padre. Lo primero, por su gracia y su misericordia, me justifica delante del Padre, tengo entrada al trono por la gracia, ¿verdad? Soy perdonado de mis pecados. Luego Dios en su gracia y en su misericordia podrá restaurar distintas áreas de mi vida. Pero lo principal es que Cristo me justifica delante del Padre. Entonces, hermanos amados, qué difícil es vivir la prueba, o más bien dicho, siempre es una gran prueba experimentar la sequía y la falta de pasto en la tierra de promisión. Si Dios me ha prometido bendecir en Cristo, ¿por qué aparece la prueba? ¿Por qué aparece la dificultad? Y lo mismo ocurre con Abraham. Viene la prueba, pero ¿y donde me prometió el Señor bendecir? Hay hambre. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿No ha sentido usted también la prueba en el llamado a Cristo?
la prueba difícil. Pero si la fe ha de triunfar y crecer, la fe tiene que ser probada. Hermano, ¿quiere triunfar en fe? ¿Quiere crecer en fe? Su fe tiene que ser probada. Y esto es para valientes, porque escuché pocos amén. Yo sé que muchos dirán, usted quiere crecer, usted quiere triunfar en la fe, y yo decía, porque no quiero la prueba. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no vamos a engañar a Dios. Yo he escuchado por ahí también, puede ser sí, desde mi perspectiva, yo no creo eso, cuando usted dice, yo no pido paciencia, porque si yo le pido paciencia, Dios me va a mandar prueba. Y yo no creo eso, hermanos. Yo creo que si Dios tiene que tratar la paciencia en tu vida, Dios la va a tratar. Es así. Yo no puedo ser más inteligente o hábil de Dios. Yo le voy a decir, Dios, yo no quiero pruebas, yo no quiero sufrir, así que, y paciencia tampoco, así que no quiero, yo déjeme tranquilito. ¿Voy a ser más inteligente y más sabio que Dios? Dios conoce lo que necesitas. Y si tú eres un santo, un apartado, alguien redimido por la sangre de Cristo, me imagino que por lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, Él quiere hacerte semejante a su Hijo Jesucristo. Cada día debemos dejar que vaya moldeando al Señor por medio de las circunstancias de la vida, ya sea una prueba pequeña, una mediana o una grande, el fruto, ser semejante a Jesucristo. Fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque la prueba de vuestra fe es preciosa. Busque Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así, carta escrita por Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, para alentar a aquellos que estaban viviendo dificultades. Y en el capítulo 1, versos 3, los vamos a leer porque de verdad que renueva nuestra fe. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, hermanos amados, gloria a Dios por eso, porque su fe, mi fe, la fe de todos nosotros es preciosa delante del Señor. Y créame que cuando usted está siendo expuesto o expuesta a una prueba, hermano, cuando usted manifiesta su fe y dice, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú no me vas a abandonar, eso es gloria, honra y alabanza cuando Cristo se manifieste. Y eso es lo que queremos, hermano. Si usted ama a Dios, no solo de palabra, sino que le dice, Señor, yo te creo y yo sé que todo lo que está pasando en mi vida, tú lo permites porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo voy a confiar en ti y tú me vas a sustentar, Señor. Eso es gloria, honra y alabanza. Fíjese usted que las llanuras bien regadas agradan a la vista. El campo, ¿verdad? Seguramente Abraham, divisando Egipto, veía las llanuras verdes, qué sé yo. Aquí sí que está la provisión. Pero ¿sabe qué, hermanos? La fe debe tomar o debe hacer las cosas invisibles. Amén. Porque nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. El cristiano camina por fe. El cristiano no camina por vista. El mundo dice, ¿cómo dice? Ver para creer. El cristiano dice, yo creo porque Dios ha prometido. Y camino hacia la promesa. Camino hacia la promesa. Mire, aquí está seco, aquí no hay nada. ¿Sabe qué? Mire, esto, yo no soy muy dado a contar anécdotas porque sé que las anécdotas o las historias personales no cuentan. No cuentan. Pero a modo, puede ser hasta vano lo que voy a decir. Pero a modo de un ejemplo y viendo que Dios se preocupa de las cosas, hasta las cosas más sencillas. Estando este año de vacaciones, unos días, y practicando uno de los hobbies que más me gusta, que es la pesca. Me encanta salir en la mañana temprano cuando el sol está apareciendo ya
solito, caminando. Y el mar, ustedes saben que ha estado bastante malo el mar esta semana, y estando mal el mar, los peces no entran a comer a la orilla, sino que se van hacia adentro. Entonces, con el deseo, con esa pasión, con ese fervor del hobby, yo salgo así, veo el mar pésimo, las tremendas olas golpeando, y digo, aquí esto es imposible, no creo. Y después decía, Señor, pero si tú me quieres dar un pez, no importa que la playa esté plana, no importa que no hayan peces, no importa, yo voy a tirar y el pez va a salir. ¿Y sabe qué? No les voy a contar la historia. Sí, hermanos, aún cuando el mar estaba malo, aún cuando el mar estaba pésimo, aún cuando el mar no se veían pozos en la orilla, aún así, Dios en su gracia, no lo quiero elevar a un punto, porque puede ser hasta una banalidad, les vuelvo a repetir. Solamente el ejemplo para decir que a Dios no le importa que no haya cosecha, que esté difícil, Dios va a proveer a sus hijos. Amén. Y fue así en esa ocasión, y logré... Fue más grande de lo que yo esperaba, hermano. No voy a hablar, pues dice que, y no puedo entrar en ese ámbito, dicen que los pescadores son los más mentirosos que hay. Porque dice que era así cada ojo. No, un tamaño bastante... salió algo para comer. Así que, bueno, se los cuento, es como más que una anécdota, es una vivencia personal, que quizás puede ser algo vano, pero también nos puede ayudar a mirar con una visión más allá. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, nuestra fe es preciosa, hermanos. Y muchas veces en el lugar de bendición es donde se sienten los más agudos tormentos de la sed. En el lugar de bendición a veces sentimos la necesidad de nuestro Dios. ¿Sabe usted que las pruebas hacen dulce la promesa? La prueba hace dulce la promesa. Cuando estamos en la circunstancia difícil, en el problema, mantengo mi fe, mi convicción, y Dios derrama su promesa. Dios cumple su promesa en los tiempos el que Él estima conveniente. Yo voy a esperar. No hay disciplina del alma sin ella, hermanos. No hay disciplina del alma sin las promesas. Nosotros que no queremos pruebas, tampoco vamos a decir, Señor, mándame las pruebas, yo quiero las pruebas. No, porque tampoco es hacerse adicto a las pruebas porque quiero ver la providencia y la promesa de Dios. No, sino que, Señor, avanzo y vivo conforme a lo que tú estimes conveniente, necesario para mi vida. Amén. Bueno, hermanos amados, vino la prueba para Abraham, ¿y qué pasó? Abraham fracasó. Fracasó porque finalmente él descendió a Egipto. Parece haber sucedido con Abraham, hermanos, lo que frecuentemente resulta en nuestra propia experiencia. Había confiado más en la tierra prometida que en el Dios de la promesa. A veces nosotros vivimos por vista y muchos confían en que Dios está conmigo, porque mira cómo me va, mira cómo Dios me ha bendecido, mira cómo... Pareciera que cuando no tenemos pruebas, parece que Dios está con nosotros. Hermano, no es necesariamente así. A veces la gente, mire, hay personas que nunca han manifestado su fe en Cristo y dicen, Dios está conmigo, porque mira cómo me va, mira cómo he prosperado. Y basan su relación con Dios en base a todas las cosas que tienen y poseen. Eso no es así. No es así. Mi relación con Dios va en que yo he puesto mi fe y mi confianza en Jesucristo. Y ahora vivo conforme a su voluntad. Lo que Él estime para mi vida, yo lo acepto, porque Él es bueno. Me mostró su gracia en la cruz del Calvario y yo confío en su amor, en su gracia y en su misericordia. Nuestra fe, hermanos, no puede descansar en los dones de Dios. Yo no descanso porque, fíjese usted que podemos pensar, y hoy día se predica así. Mire, si usted está bendecido, si usted no está enfermo, usted está bajo la bendición de Dios. Pero si usted se enfermó y si usted está pobre como una rata, Dios no está con usted. Hermanos, ¿es así? ¿Qué hay de aquellos hombres sencillos y humildes que aman? Yo me imagino a Pedro. Pedro era un hombre que vivía en la parte más alta de Jerusalén, en los bungalows más caros, tenía el caballo más caro de aquel momento, hermano. Y por eso eran los hombres más bendecidos de la tierra, ¿o no? No estoy hablando de que vivamos en pobreza, pero tampoco podemos pensar en que la vida de los hombres cristianos es que nunca nos enfermamos, es que los bolsillos están llenos de plata. No, hermano, no es así. Eso no es verdad. Eso no es una realidad para nosotros los cristianos. Nosotros, el Señor Jesucristo jamás puso énfasis en las cosas materiales. Nunca puso énfasis. No digo que no podamos tener
¿O necesitamos cosas materiales en este mundo para vivir? Sí, las necesitamos, pero no es el fin de la vida. Como la misma sociedad intenta imponer y como incluso algunos que dicen ser cristianos intentan imponer sobre las congregaciones. ¿Para qué? Para darle espacio a los deseos de la carne. Para presumir mire cómo Dios nos bendice, mire la cantidad de autos que hay afuera de nuestro templo, mire cómo Dios nos bendice. Hermano, ese es el fin o el sentido, llamar a la gente que venga a Cristo porque ahí va a tener plata, porque, hermano, la gente tiene que venir a Cristo porque necesita salvarse. La gente necesita a Cristo porque después de esta vida hay una eterna con Él o una eterna separado de Él. No es para que tengan más plata. ¿Se fija usted el mensaje? Por eso no podemos escapar. Hermanos amados, Abraham descendió a Egipto. ¿Por qué? ¿Había fallado Dios? De ninguna manera. Dios no había fallado. Pero, hermanos, Abraham descansó quizás en la bendición y no en el Dios de la bendición. Hermanos amados, fíjese usted que parecía que Abraham decidió ir a Egipto sin medir las consecuencias de la situación en particular. Se nos dice por ahí que su esposa era hermosa, era una mujer bella, y por supuesto que habrían buenas razones para temer que un extranjero fuera de alguna forma muerto por causa de eso. Muchos hombres la pudieran codiciar, pero él consideró, y él de alguna forma influenció a su esposa para poder tomar esta decisión y decir o pasar a ella por su hermana para que él no fuera asesinado y aún más él poder recibir bendiciones por causa de su mujer. Fíjese usted que dice que una vez que Faraón tomó a Sarai, la llevaron frente a él, dice que le dieron dones, le dieron cosas a Abraham, empezó a recibir cosas por causa de su esposa. A todo esto, hermanos, el plan de Abraham, si bien a sus ojos era muy bueno, pero delante de Dios era pésimo, porque él estaba confiando, ¿verdad? O viendo las cosas desde su perspectiva y no desde el Dios que lo llamó y que haría la provisión para toda su necesidad. Estaba exponiendo la castidad de su esposa, estaba exponiendo su propia vida por causa de tomar una mala decisión. Uno debe preguntarse, hermanos, si habían restos de su religión pagana, ¿verdad?, de la Mesopotamia, influyendo aún en las acciones de Abraham. ¿Acaso Abraham suponía, como todos los paganos, que cada nación tendría sus propios dioses? No sabemos, hermanos, no sabemos, ¿verdad?, cuál fuera la condición. Una vez fuera de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿no tendría Dios a lo mejor poder o capacidad para proveerle y protegerlo? ¿Cuántas dudas? No sabemos lo que haya pensado Abraham. Lo único que sabemos es que fue a Egipto. ¿Y qué pasó, hermanos, con Abraham en Egipto? Lo condujo el temor. Mire, él desobedece a Dios y ¿qué empieza a ver en él? Miedo. Voy a entrar a este lugar, tú eres hermosa, ¿me pueden asesinar? Hermanos, ahora Abraham temía que iban a tomar su vida. La valentía que tuvo para abandonar su tierra y seguir el llamado de Dios ha desaparecido. Mire usted cómo en la prueba nosotros podemos de alguna forma empezar a actuar no conforme a lo que somos hijos de Dios, creyendo en un Dios todopoderoso, sino que todo eso trae problemas y situaciones difíciles a nuestra vida. Abraham temía ahora que iban a tomar su vida, su valentía y su coraje para Dios ya no está. Fíjese usted que nadie es tan débil y vulnerable fuera de lugar como los cristianos que se apartan de la vida de fe. Mire, nosotros como cristianos, si decidimos apartarnos de la fe y empezar a vivir nuestras vidas, somos débiles y vulnerables. Débiles. Mire, muchos cristianos o cristianas deciden, ya no, yo me voy a apartar, yo me voy a alejar. Pero ¿sabes tú? Esa es la condición más débil y vulnerable que tenemos nosotros. ¿Sabes lo que empieza? Los temores. Y el enemigo, que además se encarga de hacer su propia obra, ¿verdad?, de apartarnos más y más y más, ya no tenemos testimonio, ya no creemos en las promesas de Dios, el temor viene sobre nuestra vida. Abraham entró en temor, en pánico de perder su vida. El salmista escribió en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Para diferencia de Abraham, Abraham estaba con temor. ¿Qué más le pasó a Abraham? Capítulo 12, versos 11 y 12, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, a su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, pero cuando vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Sabe qué? Lo condujo a Abraham al egoísmo. No solo vino temor, sino que le produjo egoísmo. Está más preocupado de la propia seguridad de él que del honor y de la castidad de su esposa. Mire, y aquí, hermanos amados, los varones que estamos acá presentes, aun cuando la palabra es para todos, pero hermanos, muchas veces manifestamos nosotros somos hombres, llevamos pantalones, ¿verdad? Y nos sentimos así, pero cuando hay que manifestar nuestra verdadera condición, ¿verdad?, de varones, nos pongamos los pantalones cuando corresponde. Hermano, en vez de proteger a su esposa, la pone a ella para poderse salvar él. ¿Se fija usted? Cuidado, hermanos amados. Nosotros somos, de acuerdo al orden de Dios en la familia, los que prestamos cobertura y protección a nuestras amadas esposas. No nos olvidemos que Dios nos dé la gracia, que Dios nos dé la sabiduría para aquellos momentos, hermanos, y eso también habla del Cristo que está en nuestro corazón, no buscando lo propio, sino que el bien de los demás. Con mayor razón, el de mi esposa, ¿verdad? Intentaré asegurar su condición, protegerla y cuidarla. ¿Qué pasó con Abraham? Egoísmo. Cuando un hombre se aleja de Dios, es seguro que sus intereses se empezarán a concentrar en sí mismo. Más aún en una sociedad donde busca la autosatisfacción. Sé feliz tú, busca lo tuyo, busca lo propio. ¿No es así? Cuidado cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué más? No solo al temor, al egoísmo, sino que además a la hipocresía. Dice, fingió ser lo que no era. Él era el esposo, el marido. ¿Qué le dice? Tú eres mi hermana. Di que eres mi hermana. Hermano, hipocresía. Fíjese, la caída que hay abandonando la fe. La caída que se produce cuando enfrentamos la prueba y no la enfrentamos con la plena convicción de mi fe o nuestra fe en el Señor. Esto era una falsedad deliberada. Este es el próximo paso de aquel que cae de la fe. Simular no ser lo que realmente es. ¿Usted es una hija o un hijo de Dios? Amén. ¿Y por qué algunas veces, de acuerdo a las circunstancias, nos comportamos como lo que no somos? Abraham tenía un llamado, tenía una palabra sobre su vida, pero en esta condición, hermanos, viene la caída, la decadencia, ¿verdad? La decadencia cuando nos apartamos del Señor. El Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por eso el llamado a que la mentira tiene que desaparecer de nuestra vida. Hermanos, eso es claro. Mentiras blancas no existen. Y aún, hermanos amados, y aún cuando podamos tener tropiezos en nuestra vida, pero no debe ser la constante. No debe ser la mentira reinando en nuestro corazón. ¿Qué más, hermanos amados? 12:18. ¿Qué otro paso de caída vemos en Abraham, dada esta circunstancia? 12:18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Sabe qué hay aquí, hermanos? Mire, la ironía de la situación. Un pagano amonestando a un profeta. ¿Se fija usted? Qué triste. Esta fue una amonestación real que Abraham dolorosamente recordaría. Qué triste, sin embargo, Abraham no podía hablar. Abraham no pudo decir ni una sola palabra, porque esto sin duda se oponía en cualquier manera a su fe en el Dios vivo en el cual lo había llamado. La conducta, hermanos, de nosotros como cristianos grandemente afecta nuestra credibilidad. ¿Cómo voy a hablar si soy inconsecuente con lo que estoy haciendo? Y para peor, hermanos, es triste cuando un hijo de Dios tiene que ser amonestado y corregido por el hombre del mundo. Qué triste, hermanos, qué triste testimonio damos cuando alguien del mundo tiene que venir a llamarnos la atención. Que no hemos sido nosotros, de alguna forma, o por último, hermanos, escuchar la amonestación que hay
de la palabra, escuchar el consejo sabio de una hermana, de un hermano, sino que tengan que venir de afuera a llamarnos la atención. Qué triste, muy triste, hermanos amados. ¿Qué más encontramos entonces? Bueno, vemos todos estos pasos, ¿verdad? En la caída de Abraham, el miedo, ¿cierto? El egoísmo, la hipocresía, ahora reprendido por un pagano. Condujo a males a otros, dice en el verso 17, dice, más Jehová hirió a Faraón, dice que pareciera ser que vino una plaga sobre Egipto, sobre Faraón, por causa de la mujer de Abraham. La plaga del juicio de Dios, sin duda, que va a caer sobre muchos debido a la infidelidad de muchos creyentes del pueblo de Dios. Cuidado, hermanos, que otros tengan que pagar por inconsistencias de nuestras propias vidas. Cuidado, no queremos ser piedra de tropiezo para otros. Que la luz de Cristo, hermanos, brille en nuestros corazones para que otros sean guiados a glorificar a Dios, ¿verdad? A glorificar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Y por último, verso 13 dice, vamos viendo la restauración de Abraham, porque no solo fue esta situación, ¿sabe qué? Mire, después de todo, Dios, sin que Abraham se lo pidiera, mire usted, Dios sin que Abraham se lo pidiera, y ahí vemos la providencia, la gracia y el amor de Dios, restaura la condición de Abraham, restaura la condición de Abraham, porque aun cuando nos equivoquemos, aun cuando nuestra fe falle, porque hablamos, no somos perfectos, hermanos, estamos aprendiendo. Y esta es una lección para nosotros también hoy día. Cuando viene la prueba, ¿qué voy a hacer? Espero, yo mismo y cada uno de ustedes, que cuando enfrente la prueba, mis ojos estén puestos en el cielo. Mis ojos estén puestos en la promesa. Mis ojos estén puestos, perdón, no en la promesa, en el Dios de la promesa. Amén. En el Dios de la promesa. Él va a hacer su provisión, Él me va a sustentar. No sé, se están cayendo los árboles, se está moviendo la tierra, se está saliendo el mar. Dios me va a sustentar conforme a su promesa. Entonces, hermanos amados, la restauración vemos en el capítulo 13, de los versos 1 al 4. Después de este tiempo de frustración, de peligro y humillación, Abraham retorna a donde no debería haber salido, retorna a Palestina. Se dice que el hombre de Dios, hermanos, sirve para muy poco en el mundo. Escuche usted, el hombre o la mujer de Dios, si usted ha decidido darse una vuelta por el mundo, si usted ha decidido apartarse de Dios, usted sirve bien poco en el mundo. ¿Sabe que Abraham no levantó un solo altar en Egipto? ¿Se fija usted? Abraham no levantó ni un solo altar en Egipto, porque en Egipto no hay adoración. ¿Está claro? Usted en Egipto no tiene adoración. No hay verdadera comunión con Dios mientras caminamos por vista y no por fe. Tenga claro eso. No hay comunión cuando usted camina por lo que ve. Es que Dios me tiene bendecido, es que Dios me hace esto. Hermanos, Dios quiere que caminemos por fe, no por vista. Y el único remedio para la apostasía, el único remedio de haber abandonado, ¿verdad?, la fe, es venir de nuevo al lugar del altar. Abraham volvió al altar que había hecho. No sé si leyó el pasaje, ¿verdad? Aquí del 1 al... dice, en el verso 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sabe lo que hace Abraham? Una vez en el retorno, vuelve al altar, al lugar de adoración, para poder manifestar, ¿verdad?, su convicción, poder recordar las promesas que Dios le había hecho, poder recordar que ahora él sabía que Dios no solo, mire, lo protegió del faraón. No era fácil presentarse ante el faraón. Lo protegió del faraón, protegió a su esposa también de aquella condición, porque Dios hace su provisión sobre sus hijos como Él estima conveniente. Él nos cuida y nos guarda. Y así también nosotros, hermanos, el altar es la cruz de Cristo. Ese es el lugar de sacrificio, el lugar de perdón, el lugar de comunión y consagración. Si por alguna razón estamos en alguna vuelta y usted permitió al Señor que llegara usted aquí hoy día, quizás es volver al altar de la cruz de Cristo, ahí donde se ofreció Él por nosotros, ahí es donde tenemos el perdón, ahí es donde tenemos la comunión, ahí es donde está la consagración una vez más. Me dejaste a mí, dice el Señor,
convertíos y yo sanaré vuestras rebeliones. Hermanos amados, si no es así, aquí tiene un ejemplo de la vida de un hombre de fe que fue sometido a una prueba y fracasó. Uno puede decir, pero él era el padre de la fe, así que si yo viene la prueba y fracaso, no soy el padre. No, hermanos, aquí hay un ejemplo de vida que queremos aprobarlo. ¿Quiere aprobar la prueba usted? Yo quiero aprobar la prueba. Quiero mantenerme firme. Quiero aferrarme con todo mi corazón a mi Dios. Y Él tiene promesas también como las tenía para Abraham, para cada uno de nosotros. Quiero que oremos, hermanos amados, y que el Señor pueda establecer, ya sea como enseñanza, ya sea como vivencia, ya sea como lo que cada uno de nosotros nos toque vivir en algún momento de nuestras vidas. Amado Dios, Padre Celestial, usted tenía, Señor, preparada esta palabra para quienes hemos llegado hoy al lugar de adoración, donde reunidos como hermanos manifestamos nuestra fe y nuestra confianza, y queremos rogar, Señor, a la luz de las Escrituras, y al ver, Señor, este ejemplo de este varón, aprobado por usted por su fe, Señor, reconocido en las Escrituras, Señor, como un ejemplo de fe, pero también vemos su debilidad, Señor, también vemos su fracaso, Señor, que sea una lección para nosotros, que no sea un motivo, Señor, de debilidad, muy por el contrario, que sea una tremenda lección de vida, para pedirle, Señor, en esta hora, que cuando aparezca la prueba, o más aún si hay alguna hermana y un hermano que esté en la prueba, nuestra fe no falte. Nuestra fe no falte en usted, Señor, el Dios de las promesas, el Dios, Señor, que prometió estar con nosotros, el Dios que hace la provisión en el lugar donde estemos. Padre Celestial, aunque la tierra esté seca, aunque la higuera, Señor, no dé higos, aunque las vides no produzcan, Señor, uvas, aunque no haya aceite, Señor, la provisión viene del cielo. Señor, aunque todo esté seco, aunque yo no vea, Señor, nada con mis ojos en la situación de mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, Señor, yo creo que usted es poderoso para sanar, restaurar familias, restaurar matrimonios, restaurar relación con usted, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Ruego, Señor, y suplico para que nunca falte la fe en tus hijos, para que nunca, Señor, falte lo suficiente para poder poner nuestra vista en el cielo y para poder confiar, Señor, de la provisión que usted hace para cada uno de nosotros. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo el cielo y la tierra. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Oh Dios amado, le doy gracias en esta hora, porque nos prepara también para lo que pueda venir más adelante, para poder manifestar, Señor, en el tiempo de prueba, gloria, honra y alabanza cuando Jesucristo se manifieste. Señor, gracias. Le bendecimos en esta hora con todo nuestro corazón y damos gracias orando en el nombre de Jesús. Amén y amén.